Bueno, como venimos siguiendo los estudios cada miércoles, el miércoles Juan estuvo compartiendo de Filipenses, si no me equivoco, y les pregunto, somos pocos, pero les pregunto, ¿quién estuvo el miércoles compartiendo, escuchando? ¿Quién vino el miércoles? ¿Hay alguien de acá que estuvo el miércoles? Bueno, no, Jair Juan estuvo también compartiendo en el grupo de Facebook un poco lo que él estuvo dando y qué es lo que Dios enseñaba en las cartas de Pablo a las distintas iglesias. Y hoy vamos a seguir, pero antes, porque ya me estoy olvidando, quería compartirle algunas cosas importantes que tenemos como iglesia en este tiempo. Primero que nada, si todos están enterados que el culto del domingo no es el centro de los fomentos. ¿Todos sabían? No. Bueno, les comunico que por cuestiones de que va a estar ocupado el club, el domingo vamos a reunirnos en este lugar a las 7, como siempre. Seguimos haciendo lo mismo en cualquier lugar donde sea que Dios nos mande. El domingo va a ser acá, en otro momento será en otro lado, pero lo más importante es que entendamos que nos reunimos para adorar a Dios, a este Dios que nos da su palabra, ¿no? Nos guía. Entonces recuerden que este domingo a las 7 de la tarde el culto es acá en 143, como siempre, así que a todos los que puedan decirle que vean, por favor, se los pueden decir. Otra cosa importante que nos decía Andrés, que como todos saben, nuestros pastores están en Brasil, ahí esperando el casamiento de Johnny con Priscila el sábado. Y bueno, él les manda saludos, él estuvo comunicándose. Y él nos decía algo importante, como él no quiere estar desconectado de nosotros, ¿vieron? Que les diga que en septiembre va a haber un impacto evangelístico, una campaña en Catamarca. Como para que lo vayan sabiendo aquellos misioneros que tenemos en la iglesia, para que se vayan animando, para que vayan pensando, porque en septiembre, en octubre va a haber muchos viajes misioneros, mucho para ir, así que todos aquellos que no pueden ir a Ecuador el mes que viene, tal vez quieran ir a Catamarca, más cerca, en septiembre. Así que, si quieren saber más, le preguntan en las redes a sus líderes, a los encargados. Si no me equivoco, eso es lo que tenía de urgente. Y recuerden que el 4 de septiembre tenemos bautismo para los que se van a animar a pasar por las aguas del bautismo. El 4 de septiembre, como siempre, vamos a hacer acá en 143 y después el culto de la noche a las 7. Bien, como les decía, quiero compartirles un poco de lo que habla Tito y Filemón. Vamos a hacer un poquito y un poquito de qué dice cada carta, que son cortitas. Si ustedes la leen, el capítulo de la carta de Tito tiene 3 capítulos, 4, y Filemón solamente tiene 1. Así que vamos a ver ahí un poco qué quiere decirnos, qué le decía Pablo a las iglesias que estaba él pastoreando en aquel tiempo, en donde en una iglesia en esta oportunidad dejaba a Tito y en otra a Filemón. Así que los invito a abrir sus Biblias ahí en Tito, el libro de Tito. Vamos a leer el capítulo 1, pero antes que nada quiero hacerles así como un resumen rápido de quiénes eran estas dos personas, ¿sí? A las que Pablo se va a dirigir ahora en las cartas. Tito, Pablo lo había dejado en Greta, ¿sí? Pablo lo había hecho discípulo a Tito. Lo había hecho discípulo a Tito. Y también había hecho discípulo a Filemón y lo dejaba en Colosas. En el caso de Tito, más o menos les quiero decir quién era. Era griego, era joven, como para que se vayan ubicando, ¿sí? En la historia, en el tiempo. Era griego, él era joven, pero era
una persona muy querida por Pablo, porque se ve que él realmente había tomado compromiso con la obra del Señor, con la doctrina que Pablo estaba enseñando, y está dando frutos en aquel lugar. Entonces decide dejarlo en Creta, ¿sí? Nosotros ahora como iglesia estamos así como en un tiempo en donde hay muchas misiones en los barrios, trabajos en el barrio de 80, en el 2 de abril, estamos en Villa Elisa trabajando, en Olmos, y en cada red, ¿no? Porque en cada casa donde se abren las puertas para hablar de Dios siempre estamos con esa intención de invitar a alguien. Entonces imaginémonos esta situación, de que Pablo está abriendo una obra, como lo hacemos nosotros, en este caso en Villa Elisa, en Olmos, en el barrio, y está encomendando a alguien idóneo para dejar en esa obra. En este caso vamos a hablar de Tito. Entonces lo deja a Tito en este lugar, que es en Creta. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a escribir una carta para explicarle y enseñarle, dice la palabra, de cómo tiene que organizar la iglesia. De cómo, porque imagínense que no era una iglesia ya. Se reunían en una casa y ahí, esa era la iglesia. Esa reunión era la iglesia. Entonces, de repente se empieza a ver más gente, se empiezan a convertir, empiezan a llegar, y necesitaba una organización. Necesitaba Pablo instruir para que todas estas personas que iban llegando puedan estar organizadas. Y evidentemente Pablo se enteraba de algunas cuestiones que estaban pasando que no estaban buenas, por eso le va a escribir esta carta. Vamos a leer ahí en Tito 1, el versículo 5, para empezar. ¿Alguien me puede ayudar? Si yo voy diciendo así, leer versículos, se animan a ayudarme. Y tengo la paciencia, por ahí, si no me sé explicar, me van diciendo, sí, si hablo muy rápido, si hablo muy despacio. ¿Me pueden ayudar? ¿Quién puede leer ahí, en el capítulo 1, el versículo 5? Te dejé la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Bien, como primera medida, ahí lo que decíamos, te dejé en Creta para que hagas esto, ¿sí? Y nombrar ancianos es esto justamente, que en distintas casas, vamos a decirlo de esta manera, se estaban reuniendo y se estaba extendiendo el reino de Dios, pero en cada lugar donde se reunían tenía que dejar a un anciano, dice, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo 6 en adelante. ¿Qué más le dice con respecto a estas indicaciones? ¿Puedes seguir, Leo? Sí. El anciano debe llevar una vida intachable, tiene que ser fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Seguí hasta el 10. ¿Crees que siga leyendo esta traducción? Sí. ¿Se entiende la traducción? Pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó, entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Bien. Bueno, acá podemos ver cómo Pablo escribe una carta con autoridad, ¿no? Porque le está enseñando, le está diciendo a Tito cómo él tiene que organizar la iglesia, cómo tienen que ser las personas que van a quedar a cargo de la obra, de cada lugar, dice de cada ciudad. O sea, quiere decir que había muchas casas en donde se estaba compartiendo, ¿no?, la palabra.
y les habla como al punto, no da vueltas Pablo, en este caso en donde le dice a Tito, tenés que elegir personas así, que tengan esta conducta, que sean intachables, ¿sí? Todo lo que leíamos, no sean engañadores, que sean hombre de una sola mujer, y todo lo que leíamos. Y termina en el versículo 10 diciendo, que mayormente los de la circuncisión, porque vieron que dicen, hay muchos contumaces, rebeldes, habladores, ¿sí? ¿Me ayudan? ¿Qué se acuerdan con esto de los de la circuncisión y los de la incircuncisión? Que lo hemos visto en varios estudios, en otras redes. ¿Se acuerdan a qué se referían cuando decían mayormente, en este caso a los de la incircuncisión? ¿Se acuerdan? Los que son del pueblo. ¿No veo quién no lo? ¿Los que son del pueblo? ¿Qué más? Los de la circuncisión eran parte de la iglesia que decía que, aparte de creer en Jesús, tenían que estar circuncidados para poder ser salvos. Bien. ¿Alguno más? Que por ahí no era solamente la circuncisión, sino también otros rituales que venían de la ley, digamos. Como estaban en la ley, ellos consideraban que había que seguir haciéndolo a pesar de que Jesús ya no. Bien. Bien. Todo eso que ustedes dijeron. Si Pablo estaba exhortando, estaba indicando a Tito cómo tenía que exhortar principalmente, mayormente a estas personas, que son los legalistas, como lo podemos decir, ¿sí? Aquellas personas que, ¿qué pasa? Eran los que eran del pueblo de Israel, los que estaban circuncidados, los que los reconocían como el pueblo verdadero de Dios, pero que a partir de que Pablo empieza a predicar a los gentiles, a nosotros, y Dios abre su gracia y su misericordia para que todos podamos entrar en ese pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta parte, este sector de la iglesia, de los que eran de antes, ¿no es cierto? De los judíos natos y de los que Pablo, por ejemplo, era un judío así, estricto, ¿no es cierto? Mayormente es a ellos, porque eran los legalistas, los que con la bandera de que ellos eran salvos por ser el pueblo verdadero de Dios, los que ellos tenían la verdad, o sea, como que nosotros, los gentiles eran, bueno, Dios los añadió, pero nosotros somos los verdaderos, una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Pablo se enteró de que estaba pasando todo esto y hablaban, y eran los rebeldes, los que se rebelaban contra los líderes, los que se rebelaban en sus trabajos, los que se rebelaban en todas las situaciones. Entonces, esa libertad que Cristo les da, ¿no? Por habernos rescatado, salvado, ellos lo mal usaban. Entonces, ¿qué pasa? Cuando venía uno que no era circuncidado, lo juzgaban. No, pero vos no te circuncidaste y había un listado de leyes, como decía ahí María Amor, en la que ellos se basaban para sentirse superiores, podríamos decir. Pero Pablo, cuando viene con la palabra que Dios le revela, porque Jesús mismo le revela a Pablo, le dice, bueno, ahora vos vas a ir a predicar a toda esa gente que no es de los que no son judíos, porque ahora hablamos de Tito era griego, sin embargo Tito estaba siendo encomendado para una obra, Pablo le estaba dejando la responsabilidad de estar al frente de una iglesia, y de una iglesia de Jesucristo, no era una iglesia de las tantas doctrinas que andaban dando vuelta, era la iglesia de Jesucristo. Entonces eso por un lado. Pablo le deja las instrucciones a Tito y le dice, bueno, todas estas cosas es necesario que enseñes a los que van a quedar al frente de la iglesia y es necesario que tengan todos estos requisitos. Pero mayormente tengan en cuenta estas personas que son los legalistas, y podemos hablar de que por ahí nosotros obviamente no somos los judíos
natos que vamos a entrar en esta lista de personas, pero es como si un espíritu el mismo espíritu, digo, ¿no? De legalismo y de un montón de cosas que dividen, todavía se mueven en nuestros tiempos, ¿sí? Que por eso es que siempre tenemos que tomar para nosotros la palabra y no pensar de que Pablo le estaba hablando a Tito y que era para la iglesia donde estaba Tito nada más. Verdaderamente el Señor nos habla hoy, ahora, a nosotros en este tiempo y nos enseña para que, bueno, a ver cómo estamos siendo estos habladores contumaces, rebeldes. Y si reconocemos algo de eso, estar alerta, porque realmente el Señor quiere que nosotros, Él nos quiere seguir perfeccionando para su iglesia, ¿no? Cuando Él nos venga a buscar. Bien, 3 grandes rasgos en el libro de Tito en general que quería remarcar rápidamente. Que habla de la organización de la iglesia, como les dije, de la sana doctrina, que es lo que vamos a leer ahora, y de la vida en santidad. Vamos a seguir ahí en el capítulo 2, versículo del 1 al 10, y si algún valiente lo puede leer. ¿Algún valiente lo puede leer? Tito 2, dale César, del 1 al 10. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del vino. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a Dios y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean irrespondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Bien, amén. Como les decía, Pablo insiste en que sigan la sana doctrina. Y ahora, después de leer estos versículos, les pregunto para que sigamos interactuando. ¿Qué sería esto de la sana doctrina? Hoy nosotros decimos, bueno, yo estoy en una iglesia en donde se predica la palabra y tiene una sana doctrina. ¿Qué podemos decir así como general? Si alguien se anima. Yo pienso que son las enseñanzas que Jesús había dado en primera instancia. Y lo que Jesús decía también de los profetas y de la ley. Esa era la sana doctrina. Enseñar lo que él enseñó, claro. Bien. Puede ser de dar buen testimonio de esa sana doctrina con actitudes que, de acuerdo al reflejo que tenemos de la vida de Cristo en nuestra vida, con manifestándonos de esa forma, con estas cualidades, ¿no? Con estas cosas, mostrándonos una santidad, una sanidad sería del alma, ¿no? La santidad sería apartada, pero en realidad relacionándolo con una sanidad. Muy bien, sí, wow. Yo ahí. ¿Vos, Mari? ¿Vos ahí? Ah, que sí. No, pero por ahí, porque pienso tanto que por ahí levanto la mano y me olvido que... Sí, yo viste. Bueno, bárbaro, porque es ahí, ¿sí? Estamos bien encaminados. En el estudio que estamos dando en las redes, van a verlo este tema, ¿sí? Y justamente hablan de qué es la sana doctrina. Sí, pregunta, dice, bueno,
sabemos que la doctrina es un conocimiento, ¿sí?, de algo que tiene un significado, y que todos siguen a esa doctrina y que se amoldan y que sí, es un conocimiento. Y en el estudio está muy bueno esto de que lo enfocaron los chicos en cuanto a la doctrina en las actitudes. En realidad dice Pablo y el estudio está bien como direccionado. ¿Sí? Esto que decía mi hermana, en cuanto a las actitudes, la vida misma. ¿Qué es seguir la sana doctrina que Pablo estaba hablando? Nada más ni nada menos que la vida misma, la vida cotidiana. ¿Sí? Porque por ahí podemos decir, sí, bueno, la sana doctrina del Evangelio, que sí, conocemos que hizo Cristo por nosotros, que Él nos salvó, que somos salvos por gracia, que pagó nuestros pecados en la cruz, que tenemos al Espíritu Santo, y todas esas creencias y conocimientos que están bien, que las sepamos, que es así, porque es nuestro fundamento, que es Cristo. Pero está buenísimo porque Pablo lo enfoca directamente a, bueno, esta sana doctrina tiene que ver con la vida misma, que es una sana doctrina en todo momento, en nuestras reuniones, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Y está muy bueno para que podamos entender un poquito más cuando hablamos esto de la sana doctrina, que Pablo le estaba indicando en este caso a Tito. Y si leemos en el versículo 15, ahí mismo, de Tito 2:15, si lo podés poner ahí, dice, esto habla, le dice a Tito, y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Porque estábamos hablando de que él era joven. Cualquiera de nosotros podría ser Tito, imagínense. Y Pablo lo estaba dejando al frente de la iglesia. Entonces le estaba encomendando todo esto. Ustedes leíamos recién cómo tienen que ser con las mujeres, con sus maridos, los jóvenes, que no sean adictas, dice esta versión, que no sean chismosos, que no sean dados al vino. O sea, era una palabra directa que Pablo le está escribiendo y él tenía que comunicarles, les tenía que enseñar a la iglesia. No era que le escribí una carta a Tito y bueno, Tito lo leía y no, nada más. Él tenía que comunicar y decir, bueno, ¿a quién voy a poner? ¿Cómo tengo que enseñarle a los jóvenes? Y hoy, ¿cuál sería hacer nuestra parte? Es, bueno, identificarnos. Soy joven. Estoy comportándome como decía acá Pablo, como joven. Estoy siendo, ayúdenme, dice, jóvenes que piensen con sensatez. ¿Estamos siendo sensatos? Que piensen, o sea, que miren dónde empieza, en la mente, no solamente en lo que decimos, en lo que ya, vieron, que lo que decimos en realidad es el resultado de lo que nació, pasó por la mente y el corazón y lo decimos. Dice, mostrándonos en todo ejemplo con buenas obras. Nos estamos mostrando todo el tiempo con buenas obras. Esa es nuestra tarea cuando leemos la palabra, ¿no? De que cada uno pueda verse. Con pureza, dice, acerca de nosotros, ¿no? Con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana, irreprochable, para que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir acerca de nosotros. Porque eso también, si bien vamos a tener gente que se opone a lo que nosotros decimos y hablamos cuando hablamos de Cristo, que no sea por nuestra conducta, que no sea porque somos insensatos, porque hablamos. ¿Vieron? ¿Se entiende? Cuando dice de insensatez, de hablar de más, de hablar por hablar, de hablar sin un fundamento, de hablar porque somos de hablar mucho y eso se convierte, ¿no?, en una insensatez. Marisa, Sí. que en otra parte dice que el enemigo no se enseñoree de todas estas cosas, como que se muestra en nuestra vida como diciendo, contradiciéndonos con las actitudes, manifestándose como diciendo, vos no sos así. Exacto. Tus actitudes no son así. Exactamente, porque en realidad es verdad. Es que no me acuerdo qué versículo decía. Sí, sí. Que nuestros pecados no, que
En Romanos puede ser. pecados no se señorean de nosotros, relacionándonos no con el mal, cosas malas. Bárbaro. Sí, eso es justamente lo que quería decirnos con esto de que cuando nosotros damos lugar a todas estas cosas que está enumerando Pablo, en realidad estamos yendo, no estamos alineados a la sana doctrina en la que estaba enseñando. Por eso Pablo manda esta carta y exhorta. ¿Y por qué habla tan al punto? Porque estaba pasando. Porque estaba pasando, porque sigue pasando y porque evidentemente va a seguir pasando en las iglesias. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Decir, bueno, yo pertenezco a esta iglesia, esta es mi familia. Y conozco al Señor y la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Todo lo que conocemos de que Dios que hizo con nosotros, por nosotros a través de Jesucristo, pero también esto. Nuestra conducta, yo noté lo del estudio, nuestra conducta, nuestras costumbres, ¿cuáles son nuestras costumbres? ¿Qué tenemos por costumbre hacer que era en Egipto? ¿Qué costumbres traemos que seguimos haciendo? Costumbres, ¿vieron? Que no es bueno. A veces por ahí decimos, pero no tiene nada de malo. Son costumbres que corrompen. Nuestro carácter. Creo que es una de las cuestiones más difíciles, el tema del carácter. Pero no es imposible porque lo podemos hacer porque dice que Él nos dio el Espíritu Santo para poder hacerlo, ¿no es? Y somos nosotros los que lo logramos, ¿cierto? En capacidades, ¿sí? ¿Alguien habló? Estaba pensando, aprovecho. Otra vez no hablé, pero bueno. No, yo escuché que alguien habló, pero no. No, porque yo pensaba, viste, que antes hablábamos de la ley, ¿no? Como que cortar por un lado con la ley, y por otro lado habla de respetar, de seguir la sana doctrina, ¿no? Y yo pensaba, qué peligro que la sana doctrina no se vuelva ley en nosotros, ¿no? ¿Por qué pensaba esto? Que para nosotros todo, o sea, a mí me parece, ¿no?, que nuestra cabeza para todo hace leyes, ¿no? Cuando uno ve que algo está hecho mal hecho, uno piensa, no, esto se hace así. Como que es normal para nosotros querer ver las cosas de forma de, esto debe hacerse de esta manera, así, así, así. Y eso, por ahí para nosotros es la ley, ¿no es cierto? Incluso, o sea, dentro de la iglesia o en nuestra política, que es esto que sea la costumbre. No, la vida es así, trabajo así, gasto la plata en esto, hago lo otro. Y eso es una ley que nos deja presos también. O sea, como yo pensaba, la ley y la doctrina, incluso la sana doctrina, como algo totalmente opuesto. Porque la sana doctrina está basada en la libertad. La ley no es mala. Claro, hay que ver a qué le llamamos nosotros conducta. Porque es la conducta, bueno, bien, pero puede ser una conducta, mala conducta. Dice que Él escribió sus leyes en nuestra mente y corazón. Claro, entonces hay una conducta santa, por decirlo de alguna manera. Claro, no de ver la sana doctrina como si fuera la ley, de ponerla fuera de nosotros. ¿No? A eso, ahí es lo que dijo mi maestro. O sea, empezar primero por uno mismo y después hacerlo. Claro, o sea, yo tengo la ley en mi corazón y lo que yo hago sería lo que haría Cristo. Entonces no es que tengo que pensar, uy, ¿cuál es la sana doctrina para hacer esto y hacer Claro, y esa es la libertad. Ahí es medio otra vez lo que es algo sano, digamos, como tener ese cuidado también. Ajá. Bien. Era medio rascado, pero ahí Está buena todas las maneras posibles que tengamos para poder llegar a agradar al Señor, porque en realidad lo más importante es decir, bueno, yo tengo este carácter y es como que a veces decimos, no lo puedo cambiar, pero cuando uno se enfoca en el Señor y sabe que Él puede hacerlo, desaparecen estas cuestiones, ¿no? Es que como entregarse, tenemos que entregarnos. Bien, entonces, una pregunta también muy interesante era, ¿vivimos en base? Porque lo leíamos recién, para hacernos cada uno, ¿no? ¿Vivimos en base al amor, a la fe y a la paciencia de Cristo? Porque vieron que en el pasaje que leíamos recién dice que debemos ser sanos en la fe. Y por ahí uno pregunta, ¿sanos en la fe? ¿Se preguntaron alguna vez por qué aclara esto? Debemos ser sanos en la fe. O sea, hay fe, ¿no? Y evidentemente todas estas cosas están
estas cosas, estas buenas intenciones de cómo ser, ¿no? Con mi hermano, están, pero ¿por qué Pablo dice tenemos que, sanos en la fe tienen que ser? Como que lo recalca, ¿no? Porque podemos ser enfermos. Claro, muy bien. Sí, Exacto. Entonces está muy bueno también para que nosotros podamos identificar y decir, bueno, realmente el Señor nos ama, sabemos que tiene misericordia de nosotros, somos como que nos pertenecemos unos a otros de alguna manera, pero esa fe está enferma. ¿Por qué esa fe? No estoy hablando de la fe solamente de, ay, quiero hacer algo por fe y estoy ahí y no lo hago. ¿Se entiende? No estoy hablando de eso nada más. Estoy hablando de la fe en sí, de la fe que mueve el amor, la paciencia al hermano difícil. Esa fe que hace que yo pueda entenderme con el que es totalmente opuesto a mí, porque yo estudié en la facultad y este es totalmente opuesto a la facultad, al sistema. ¿Se entiende? Una fe que va más allá de encasillar a ver qué significa la fe, la convicción de lo que no se ve. ¿Se entiende? Entonces, como decía Miguel, evidentemente la fe puede estar enferma a nosotros. Estar enferma porque tenemos fe, dice que hablamos con nuestra boca, decimos, ¿no? Reconocemos a Dios, reconocemos lo que Él hizo y profesamos amar, profesamos perdonar, ¿sí? Pero esa fe tal vez esté enferma, esté como una persona enferma, ¿cómo está? No hace nada, está en la cama, está deprimida, está enferma. Entonces, evidentemente, la fe está enferma, de muchos de los que estaban, que nos habla el Señor a nosotros, de por ahí vernos y decir, bueno, realmente, ¿cómo está mi fe? Tengo fe no solamente en lo que yo pueda emprender o proponerme, sino la fe en cuanto a mi hermano, en cuanto a la familia, en cuanto, ¿sí? Y bueno, Pablo nos anima a que debemos ser sanos. Vamos a ver cómo podemos lograr eso. En el capítulo 1, si vemos un capítulo adelante, en el versículo 16, ¿alguien lo puede leer? Solo el 16, capítulo 1, 16. Perdón, y otra persona que pueda buscar mientras, Santiago 2, del 14 al 18. ¿Alguien puede leer Tito 1? Vamos. Del 16 al. Sí. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bien. Profesan conocer a Dios, ¿sí? Pero ¿con qué? Nuestros hechos, nuestra vida diaria, nuestro comportamiento, y lo que decíamos, nuestra conducta, nuestras costumbres, nuestro carácter, las acciones que hacemos constantemente, lo niegan a Dios. Entonces, podemos estar en peligro de que Dios, de que seamos parte de esta gente que Pablo se está refiriendo, pero que debemos ser sanos. No está condenando, no está diciendo, bueno, esta gente expúlsenla de la iglesia porque no. Después vamos a ver en otro caso donde sí, dice, esta gente déjenla, digamos. Pero en este caso es como poder vernos cada uno y decir, bueno, ¿cómo sé si mi fe está muerta, enferma, si estoy bien? Porque veo mi vida. Veo que si profeso con mi boca conocer a Dios y todo lo que leemos, después mi vida lo refleja, mis actitudes y todo lo que decíamos. ¿Y qué puede leer ahí, como decía hoy, Santiago 2? ¿Alguien puede buscar Santiago 2? Del 14 al 18 pasa. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz,
alentados y saciados, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bien. Terrible porque nos sigue mostrando ahí cómo es esto de la fe. Podemos hacer un montón de cosas y de obras buenas, que no dejan de ser buenas, porque son frutos. Pero si nuestra fe, ¿sí? Hay una parte que decía que mi pueblo de labios me alaba y su corazón no recuerdo el final, pero como que de labios lo alaba, pero con su corazón lo rechaza. Es lo más o menos parecido a lo que estamos hablando, que es de labios nada más. Es de boca para afuera. Afuera. Entonces, esta fe está reflejada en nuestra vida misma por lo que decimos, pero también por cómo nos conducimos. Si no hubiese nadie, si estuviésemos solo como la película esa que es un reality, ¿cómo se llama? Se me ocurrió ahora. Ese Truman Show. Y él, como que yo me imagino, todos estaban viendo cómo era él en realidad por televisión. Es una película, ¿no? Pero digo, ¿cómo somos nosotros en cuando no nos ven? Con las personas que no saben que somos cristianos. Porque entre nosotros nos conocimos y sabemos, Dios te bendiga, nos respetamos, ¿sí? Pero, ¿cómo soy donde no me conocen? Donde no sabe nadie que yo voy a la iglesia, que soy cristiano. ¿Cómo son mis obras? ¿Qué estoy diciendo? ¿Sí? La fe, esta fe de la que habla Pablo acá, justamente tiene que ver con eso, con una fe. Si está muerta, hacemos todo lo que leíamos antes, somos contumaces, rebeldes, no nos sujetamos a nadie, tenemos disensiones, siempre estamos haciendo no, pero buscándole, y cuando la palabra ya está clara, ¿se entiende? La fe genuina, dice la fe verdadera, es esta la que es, bueno, nos cuesta, el Señor conoce nuestro corazón. Y no somos perfectos así como uno puede imaginarse cuando decimos una persona perfecta, pero nos esmeramos, el Señor nos mira, se esfuerza, una persona que le cuesta esto, tiene un carácter, pero se arrepiente, agacha la cabeza, vuelve, hasta que día a día va mejorando. Porque en realidad eso de que dicen yo tengo este carácter y voy a morir así, ¿vieron? ¿Conocen a alguien? Yo conozco a alguien que me dice soy así y punto. En realidad eso no existe, porque cuando venimos al Señor, Él cambia la naturaleza, cambia nuestra naturaleza y hace que podamos tener frutos de esta fe que decimos. Y volviendo al tema que les remarcaba de las tres cosas, una era la de la sana doctrina, ¿sí? ¿Qué es esto lo que decíamos? Para que se puedan llevar como a decir, bueno, aprendí que la sana doctrina no es solamente tener el conocimiento de lo que Cristo hizo, sino vivirlo. Esa es mi sana doctrina, en mi casa, en mi trabajo, mi sana doctrina con mi jefe, mi vida, en la escuela, en donde sea que te muevas. Yo tengo una sana doctrina donde no me ven, donde me ven, pero sabemos que Dios nos está viendo. Entonces, eso es algo importante que me gustaría que se lleven en cuanto a eso. Y después, ¿se acuerdan que le decía de la vida en santidad? Yo, particularmente, cuando escuchaba esto de vivir en santidad, sinceramente, hermanos, a mí me parecía algo como inalcanzable. Porque decía, ¿cómo puedes vivir en santidad si estás continuamente lidiando con las cosas del mundo, con las personas que no tienen a Cristo y que todo lo contrario, están en contra de Dios? ¿Sí? Porque encima cuando uno profesa y confiesa a Dios y dice yo soy cristiano, tenés enemigos pero cantados. Y si no tenés enemigos porque decís que sos cristiano, hay algo que está mal. Pero
yo pensaba eso, decía, es inalcanzable, es como imposible, Señor, yo le decía al Señor. Pero en realidad esa santidad empieza desde el momento en que nosotros nacemos de nuevo. Y no tiene que ver con sí. Bueno, a ver qué tal santo o santidad tenés. ¿Cuánto hace que no decís una mala palabra? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que cuando vos naciste de nuevo, cuando uno nació de nuevo, tiene una naturaleza que no es la que tenía antes, no es de corrupción, no es de pecado. Entonces, esa vida en santidad es la que nos va hasta el día que el Señor nos venga a buscar en nuestra vida. Y quería leerles ahí mismo en el capítulo 2, del 11 al 14, y todos. Del 11 al 14, y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ese es algo. La gracia de Dios que nos fue dada cuando te salvó, cuando me salvó, cuando te eligió, esa es la que va a hacer de que empecemos a vivir en santidad. Y de ahí nuestra responsabilidad, porque Dios nos salvó, nos sacó, nos limpió, nos rescató. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Seguimos contribuyendo para ser esta gente que fue enferma? ¿O sigo creyendo de que Dios va a hacer algo nuevo? Y que mi fe va a sanar, y que voy a dar frutos, y que no me importa lo que digan de mí porque creo en Cristo, porque sepan que vayan a la iglesia. Al contrario, creo que esa es la cruz que Cristo habla. Y esa gracia es la que nos limpia de los pecados pasados. Yo anoté eso como algo que me parecía importante porque la santidad también, cuando pensamos en santidad, se nos viene el pasado. ¿Sí? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Dónde estábamos? Entonces se nos viene. Y Satanás aprovecha porque dice, pero vos y se te ríe. Si vos venís de ahí y te quiere destruir, te quiere ir, te quiere tirar con eso, para que vos pienses que no podés vivir en santidad. Y viene tu pasado y te condena, tu pasado nos condena, porque nos quiere acobardar, nos quiere decir, bueno, no tenés autoridad moral para hablar de fidelidad si no podés ser fiel, no pudiste ser fiel. No puedes hablar de moralidad si te robas todo en el trabajo. ¿No? ¿Se entiende? El pasado nos viene a buscar siempre. No nos vamos como a librar de los dardos de fuego que habla la Biblia. Están, hermanos. Y no solamente es lo que viene de afuera, sino también es lo que quedó adentro que todavía no entregamos. Dice, de nuestras propias concupiscencias a veces hablamos, a veces nos exponemos, a veces... Entonces es como un conjunto de un montón de cosas que en realidad es ponerla y decirle, Señor, sabes que no puedo, pero vos sí. Entonces nadie te condena, dice que nadie te puede señalar tu pasado y que sí podemos vivir en santidad. ¿Para qué? Para que cuando el Señor nos venga a buscar, porque nadie sabe cuándo nos vamos a ir. Ojalá sea cuando seamos viejitos, pero si nos vamos mañana, que podamos tener esto en claro y poder dar frutos siempre, donde sea que estemos. Así que eso por un lado, Tito. Después le quería compartir la otra carta, que es más cortita porque solamente Filemón, que tiene un capítulo. Vamos a leer del 4 al 11, si alguien me puede acompañar leyendo. Antes que nada también les hago así como una orientación, digamos. Filemón, también discípulo de Pablo, residente en Colosas, ¿sí? Para que se ubiquen en el tiempo y en la situación. Era un joven rico, yo estuve investigando ahí, propietario de esclavos. Imagínense, en aquel tiempo era algo normal. La gente que tenía mucho dinero tenía también esclavos. Y él era propietario de muchos esclavos.
al parecer, bueno, era muy allegado a Pablo. Pablo lo quería, lo amaba, porque evidentemente su amor y su conversión habían sido genuina, había sido determinante, ¿sí? Había sido, ¿vieron esas personas que se convierten y que decís, wow? Bueno, Filemón era una persona así. Y antes de leer, para que podamos ubicarnos en la historia, les decía esto de que él era dueño de propietario de esclavos, porque va a haber una situación en la historia de Filemón en la que uno de esos esclavos le roba, lo defrauda, ¿sí? Y huye. En esa situación, no sé si será antes de conocer a Cristo, ¿no? Seguramente. Pero ahora vamos a leer qué pasa con esta carta que le escribe Pablo a Filemón. ¿Quién se anima a leer del 4 al 11? Capítulo 1 del 4 al 11. ¿Sí? Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Bien. ¿Todos conocían esta historia? ¿Alguien no? ¿Vieron ahí cómo termina? ¿No? Le envía la carta y le dice, bueno, primero lo alienta por tu amor, le dice. ¿Sí? Vemos a un Pablo más cariñoso. ¿Vieron? Con Tito era como, le bajó línea, le dio instrucciones, y con Filemón era como que fue con un pedido especial, ¿sí? Y como fue más amoroso en esta carta. Y cuando le escribe por este esclavo, que quién era, Onésimo, que a él le había robado, se había escapado, y obviamente que lo había defraudado y estaba todo mal con Onésimo. Entonces Pablo le escribe después de alentarlo, de decirle que tu amor, ¿sí? Le enumera todo lo que realmente Filemón era, y le dice, por favor, recibilo. Antes era inútil, pero ahora nos es útil. ¿Todos conocían esta historia? ¿Alguien no la conocía? Bien. ¿Qué podemos ver acá? ¿Qué podemos rescatar de esta acción que Pablo estaba promoviendo? Vieron que nosotros estamos hablando mucho de esto, del amor, de aceptarnos, de tener paciencia. Pablo estaba escribiendo algo sobre esta persona a quien enviaba. Imagínense, Onésimo caía con la cartita. Cuando lo ve llegar, el tipo que le había robado. Habla de una segunda oportunidad, habla Del perdón. De otra oportunidad, de perdón. la transformación de las vidas. Bien. Y imagínense que también, antes de leerla, primero lo veo Onésimo. Porque no hay correo electrónico. ¿Pablo? Obviamente Onésimo cuando después se convierte y es como un hijo espiritual, digamos, de Pablo. Pero justamente Onésimo en griego significa útil. Entonces Pablo utiliza un juego de palabras de que antes te fue inútil porque le robó y se fue, pero ahora te es útil. Bien, gracias por el dato. Al parecer, Pablo quería una reconciliación cristiana y genuina entre un amo defraudado, decepcionado, un jefe, podríamos decir, ¿sí? Y un esclavo
infiel. Él quería una reconciliación cristiana y genuina. Este es un caso en donde Filemón evidentemente no le iba a costar porque era una persona llena de amor, de misericordia. Ustedes vieron que leíamos, por tu amor muchos fueron consolados, muchos ¿sí? recibieron a Cristo. Fue una conversión tal que a Filemón no le iba a costar. ¿Pero qué estaba enseñando Pablo acá para nosotros? Eso. ¿Qué pasó con aquella persona que te ofendió? ¿Está todavía en tu mente ahí, en tu corazón cuando la ves? ¿Te pasa algo? Es el amar más allá de todo. Más allá de todo. Y el todo es Todo. hasta perdonar algo que para el mundo No es perdonar. no se puede perdonar. Habla del perdón, habla de la misericordia, porque qué útil te puede ser una persona que encima de ladrón, porque lo conociste así, estaba preso. Como que es algo loco de pensar y decir, este Pablo. Claro, ¿por qué no le abandonó uno que ya estaba? Porque Pablo en este caso estaba preso, ¿vieron? Pablo estaba viendo, estaba enseñando, estaba viendo. Primero él, que él le presenta a Cristo, él lo hace discípulo, le enseña. Onésimo se convierte al Señor. Si no, Pablo no lo va a mandar, ¿se entiende? Es como cuando Andrés dice, yo sé a quién pongo, no para cantarme, ¿no? Justo dice que. Pero uno sabe a quién le da la autoridad o pone sobre otra persona. Primero te conoce, ve tu vida, cómo te conducís, y después te da, ¿sí? Pablo estaba enviando a Onésimo con autoridad y con la seguridad de lo que él hacía. ¿Se entiende? También es como una enseñanza para nosotros, porque a veces como que nosotros vemos a las personas y uno le juzga o cataloga de que bueno, no tiene caso, o que siempre va a ser así, y como que las dejamos de lado. Entonces termina siendo que a la luz de Cristo termina siendo una bendición. Sí. Sí. Yo creo que él dio el propósito que Dios tenía en su vida y no en lo que en ese momento era o hacía. Bien. Que eso también es importante, es aprender a aceptar a las personas como son, con sus defectos y sus virtudes, pero viendo el propósito que Dios tiene. Ver más allá. Claro. No, eso es importante. Para poder amar al otro. Exacto, es importante para poder amar al otro y para poder entender que ¿por qué está en el mismo lugar, en la misma situación que yo? Porque también no lo aguantás. Ejemplo, no lo aguantás. O conocés su pasado, peor. Y decís, sí, el Señor nos ama. Y después ves que el Señor le da dones. Después ves que el Señor nos pone a servir. Y, ¿viste? Y con la mente El juicio que se hace. el juicio. Pero ahí vos pensás lo que hay en el corazón, abre la boca o pensás. Era el espíritu de Caín, creo que. Claro. Conozco un caso de un chico que salió de la cárcel y en la iglesia le hacían menosprecio a él, le hacían diferencia. Nunca pudo, era cristiano, él se había convertido y daba testimonio con su vida, pero siempre tuvo ese prejuicio la gente con él. El otro día, Tuvo que ir de ese lugar, ¿no? el otro día fuimos con la mamá. El otro día fuimos con la mamá de Bauti a La mamá de Bauti. fuimos a un evento para niños, donde había payasos. Y resulta que había sirviendo un muchacho que en nuestra infancia nos encontrábamos en la esquina y nos agarrábamos a trompadas. Siempre. Era como una rivalidad. Y cuando lo vi dije, no puede ser que este chico se haya convertido, como que estaba sirviendo en la iglesia. Eso que era debe haber pensado lo mismo que yo. Bueno, así es. Y cada uno tendrá su testimonio y le pasará que en algún momento se cruza con él y te conoció en las peores andanzas. ¿O no? Pero que podamos aprender de que el Señor no mira eso, no mira el pasado, no mira el pecado, no mira
cambia. Cuando nosotros llegamos al Señor y nos entregamos a la obra que Él está haciendo, es creer, es tener esta fe genuina que decíamos, de que el Señor es el que hace la obra, el Señor es el que cambia nuestro carácter, el Señor es el que cambia nuestra historia. Porque vieron que hay muchas predicas sobre en nuestro ADN tenemos a Adán y a los peores, ¿no? Como que uno trae la sangre, ¿no? Pero el Señor Jesús, con la muerte en la cruz, Él nos dio una nueva identidad, ¿sí? Y hablamos del perdón, de la misericordia, de pensar en aquella persona para que nos miremos, ¿no? Que vos decís que perdonaste, te das cuenta cuando la ves que no. Cada uno sabe. Aquella persona que vos sabés que hizo algo malo y que ya prejuzgamos de decir, pero si lo hizo una vez, ¿vieron? Como que no terminamos de creer de que Dios lo puede sanar. Yo antes pensaba que la persona mentirosa, no hay caso. La persona mentirosa, decía yo, va a ser mentirosa siempre. Y no puede dejar de mentir porque es algo que lo maneja. Y me doy cuenta, y me sigo dando cuenta cada día de que es increíble como Dios te hace un trasplante. Te hace un trasplante de mente, de corazón, de lo que decís. Sos otra persona. Muchos podemos dar testimonio de eso, de encontrarnos con personas que nos dicen, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué? ¿Están cambiados? Tienen esta intriga, pero algunos hasta como de confianza, Bueno, Pablo tiene ese testimonio, perdón amor que usé, de que lo conocía a Mariano y decía, no, pero este no puede ser tan bueno, no. Tiene que haber algo que en algún momento se va a pisar, decía. Y lo escuchaba, lo invitaba, insistía a Mariano. Pero el tipo nunca se metía la pata en nada, entonces Pablo le daba bronca. Perdón, amor. Él no estaba convertido ni tampoco conocía al Señor, o sea, yo lo estaba llevando a las redes, a los grupos, con esa intención, ¿no? Pero él dice, yo voy a comer, pero no me hablen de Dios. Ya conocen su testimonio, ¿verdad? Pero él estaba esperando que pase algo para que él se pise y para que diga, bueno, ahí está, y le voy a decir esto, yo se había preparado todo, y le voy a decir esto, y que son todos iguales. La cuestión es que, como leíamos en la primera parte en Tito, que nadie tenga nada que decir, dice. Pero no porque va a haber alguien que te vaya a juzgar y que juzgue por tu trabajo, porque cómo tocas la guitarra, que juzgue por cómo barrer, que juzgue en el Señor, ¿se entiende? No estamos hablando de eso, estamos hablando de que nadie tenga nada que decir, de que las hermanas te vieron en el bingo. Nadie tenga nada que decir de, lo escuché, es una letrina en la boca, ¿verdad? ¿Se entiende? Que nadie tenga nada que decir en ninguna parte de nuestra conducta, de nuestras costumbres. No, todavía tiene la costumbre de... ¿Vieron esas cosas raras de poner plata abajo y no sé qué para que te vaya bien? Cuidado con esa costumbre, que nadie tenga nada que decir de nuestra vida, de nuestras costumbres, de nuestro andar. Que nos juzguen por ser cristianos, si quieren, que hablen de nosotros porque miren cómo ordena la silla, es un desastre. Bueno, Señor, ayúdame para ser un mejor ordenador de sillas. Que te juzguen en eso, que te juzguen porque estás haciendo algo para el Señor, porque estás trabajando, porque estás... Pero que tampoco nos juzguen por hablar demasiado, es lo que hoy hablamos. No seamos insensatos cuando hablamos, pensemos lo que vamos a decir, pensemos que puede traer consecuencias lo que decimos. Y para terminar, alguien puede buscar Santiago 2, 26. ¿Alguien puede leer? ¿Se anima? ¿Ah? Bien, Andrés. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
Bien. Volvemos a hablar de la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No solamente que no está enferma, está muerta. ¿Vieron la diferencia también? Podemos tener fe y estamos intentando hacer un montón de cosas porque queremos perdonar, porque queremos esto, queremos, pero está enferma. Necesitamos ser sanos en la fe, en todas estas cosas que leímos. Y si necesitamos ser sanos, porque no pudimos perdonar, acerquémonos, dice la palabra. Porque justamente es lo que la intención de Dios al dejarnos esta carta hoy para nosotros, 2000 años después. Estábamos hablando de los mismos problemas, de las mismas cuestiones, de las mismas cosas que estaban pasando, ¿sí? Entonces, que tengamos obras, es lo último. Que tengamos obras para que nuestra fe no esté muerta, porque si decimos que tenemos fe, que amamos a Dios, que profesamos todo eso, sí, yo voy a la iglesia y tengo fe y de vez en cuando ayudo a un hermano, de vez en cuando doy una palabra, sí, pero no resolvimos cosas tan importantes como perdonar, no resolvimos cosas tan importantes como soportarnos, amarnos unos a otros. No puede ser que haya entre nosotros problemas de que no, este no lo puedo ver, no lo puedo saludar, no podemos permitirnos eso. Eso es enfermedad, porque si somos de un miembro de un mismo cuerpo, es como si mi pie no quisiera mi otro pie. Caminaría uno y el otro lado. Puedo dar ejemplos tontos toda la noche, pero que entendamos que el Señor quiere que resolvamos cuestiones básicas de la sana doctrina. ¿Pero para qué? ¿Porque Dios quiere bajar línea, nos quiere mandar una carta porque somos un desastre? No, porque el Señor nos está preparando para cuando Él nos venga a buscar, pero para que tengamos una vida plena, en paz, para que podamos tener buenos frutos, porque podamos venir a la iglesia toda la vida, podemos decir o hacer un montón de cosas, pero no resolvimos las cuestiones básicas del amor, el Señor nos desecha y es como si miráramos nuestro árbol a ver si tenemos alguna manzana y no hay nada porque no podemos amar, no podemos mirarnos a los ojos. ¿Hay algún hermano entre nosotros que no pueda mirar a los ojos? ¿Resolvemos? Nada, hermano. Y estamos hablando, acá estaba hablando dentro, pero también hay cuestiones afuera, que es todo lo que leíamos, la conducta, nuestros jefes, porque entre hermanos es más fácil o no, queremos, amamos y bueno, nos abrazamos y nos perdonamos, pero afuera, ¿cómo estamos? En casa, en el trabajo, ahí también tenemos que tener obras, lo que leíamos, obras. Al jefe que es difícil, al que te robó y ahora viene a pedirte trabajo, o te robó y te viene a pedir porque tiene hambre, no sé. Afuera, en el trabajo donde están, en la calle, en la escuela, ahí es un campo, yo creo que más difícil, pero en donde más el Señor va a ser glorificado. Porque dice, ¿cómo sabrán que son mis discípulos? Porque se aman. Entonces, de afuera van a decir, loco, se aman, se ayudan. Hay uno que tiene necesidad, se hacen cadena, se llevan alimento, tiene alguien frío, se lleva una frazada. Eso es lo que mueve al que está afuera, que tal vez está solo, que no tiene familia. Y dice, yo quiero eso. Y tal vez nos decimos, te voy a presentar al Señor para que seas, repetí conmigo, tal vez esa sea la 10ª vez que ocurra, que haga la oración de fe. No, primero esto, todas las obras. Si quieren pasar, todas las obras, la fe.
conocidos del hermano. Por ahí el hermano nunca se enteró. Mi hermano nunca se enteró que no me lo banco. Por ahí mi hermano nunca se va a enterar que dijo algo que me molestó y... ¿Vieron? Me enojé, lo perdoné, pero nunca se enteró. ¿Vieron qué situaciones así en donde nosotros nos hacemos la cabeza y... Capaz el hermano no se da cuenta, pero en el corazón, ahí donde Dios está, en la intimidad, en donde te ve, a veces es mejor ser ingenuo en un montón de cosas que estar queriendo demostrar, porque eso también no es bueno. Yo quiero demostrar que soy una buena cristiana. No tenés que hacer nada para demostrar. Tenés que ser esa persona que Dios hizo de nuevo. Y si todavía Dios no hizo algo nuevo, este es el momento. Todos los días es una oportunidad. Porque sin Dios es imposible salir al mundo y hablar de Dios y que te entiendan. Porque si no lo experimentamos, ¿cómo vamos a hablar de la gracia? Nos vamos a enredar en palabras, hermanos. Vamos a ponernos de pie y oramos. Y vamos a aprovechar este tiempo para ir en tu interior, en tu corazón, traer si hay personas, si hay un hermano, si hay un familiar, lo que sea, al cual no pudiste aplicar una obra de fe, perdonarlo, aceptarlo. Y también pensar en nuestra manera en la que estamos viviendo, conduciéndonos, nuestra conducta, nuestras costumbres. Y que podamos ponernos a cuenta con Dios, porque eso en realidad es lo que quiere Dios ahora. Más allá de que nos llevemos lo teórico. ¿Sí? Vamos a ver. Amado Dios, Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos enseña, que nos muestra el camino, que nos corrige. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Porque podemos pensar en un montón de personas, Señor, cuando leemos, pero vos nos estás hablando, Señor, en esta noche y queremos tomar tu palabra, queremos recibirla para nosotros, Señor. Queremos que nos perdones, queremos ponernos a cuenta, Padre. Señor, escucha aquel corazón que está rendido, Señor, en este momento, que está de corazón, Señor, a tus pies, inclinado, Señor, en el Espíritu, rogando, Señor, que tú lo perdones, que lo ayudes a perdonar, que lo ayudes a corregir su conducta, que lo ayudes, Señor, porque no puede parar de mentir, no puede parar de hablar banalidades. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y envíanos, Señor, tu Espíritu Santo para que no seamos nosotros, no sea nuestra ganas solamente, sino que sea tu poder, tu Espíritu Santo poderoso, transformando nuestro corazón, nuestra esencia, Señor, porque si no hemos nacido de nuevo todavía, te pido, Señor, que tú hagas ese milagro en esta noche, que podamos nacer de nuevo, Señor, como Jesús le dijo a Nicodemo, que si no nacía de nuevo, no podía ver tu gloria, no podía. Señor, queremos ver tu gloria, Padre. Queremos experimentar, Señor, ser nuevas personas sin hacer un esfuerzo, sin intentar ser algo que no somos, Señor. Queremos ser tus hijos. Ayúdanos, Señor.
Te lo ruego, Dios, que tú lo hagas en el nombre de Jesús. Envíe, Señor, a cada uno de una manera especial. Tú los conoces, Señor. Tú conoces lo que están pensando, tú conoces qué es lo que está pasando por su mente, su corazón. Te pido que ministres ahora con tu Espíritu Santo. Que tomes, Señor, en tus manos aquello que ellos te están entregando en este momento. Te lo ruego, Dios, que traigas sanidad y que nuestra fe, Señor, pueda tener muchas obras, que nuestra fe pueda ser fructífera, Señor, que si decimos que somos tus hijos y que nos amamos, que nos amemos, que nos demostremos, que podamos dar ejemplo, Señor, al mundo, pero primeramente a nosotros, a nuestra familia, entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a que todo esto no quede en una teoría, en un estudio, que no quede simplemente en un tiempo más, Señor. Que tu Espíritu Santo haga lo que no podemos nosotros, que tu Espíritu Santo haga aquello que nosotros, por lo que nosotros estamos matados y sufriendo, Señor. Te doy gracias, bendito Dios, y te alabamos, te bendecimos porque tus propósitos son perfectos, Señor. Porque si estás aquí en esta noche es porque el Señor te trajo, porque el Señor quiso que escucharas su palabra, porque el Señor quiso que aprendieras como Él quiere que te conduzcas. Porque si estás escuchando esta palabra es porque el Señor te está diciendo y el Señor te está instruyendo, porque para el Señor sos un tesoro preciado. Si estás acá en esta noche escuchando esta palabra es porque el Señor te ha dado de su Espíritu, te ha rescatado, te ha extendido su mano para sus propósitos y porque sos un tesoro. Por eso te ruego, Señor, que tú hagas un milagro, Señor. Un milagro, Dios. Te doy gracias, Señor, y bendice también nuestras ofrendas, bendice nuestros diezmos, bendice lo que te traemos, Señor, porque con esta gratitud con la que contamos y cantamos, Señor, que nos salvaste, que nos rescataste, Señor, así nosotros te damos. Gracias, Señor, gracias. Y perdónanos porque muchas veces no te creímos, Señor, y te hemos robado y nos hemos quedado con lo tuyo, Señor. Pero bendice, Señor, a ese corazón arrepentido, adorador, alegre, Señor, que viene tal vez con lo único que tienes, Señor. Pero te pido que tú bendigas y que mires su economía, Señor, en estos tiempos difíciles, que podamos decir, mi vida no depende de un gobierno, mi vida no depende de cómo esté la economía, mi vida depende de ti, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.